Ok, vamos a ir a otro tema. Washington, operación de bandera falsa contra Venezuela. Bueno, estos son todas las banderas falsas de Estados Unidos, ¿no? Ok. Estados Unidos, a lo largo de su historia, cuenta con una extensa lista de falsas banderas para atacar o invadir a países que no le son afines o para adueñarse de sus riquezas. Actualmente desarrolla una de esas operaciones contra la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual ha creado todo un maratón de falsas informaciones en las que acusa a dirigentes de esa nación de ser narcotraficantes, mientras a la par llena la zona del Mar Caribe frente a Caracas de numerosos barcos de guerra, incluyendo submarino atómico y el mayor portaaviones del mundo. Y es que Estados Unidos, cuando va a intervenir en un país, lo primero que hace es crear una justificación mendaz, pero con visos de una falsa realidad, para que los medios de comunicación lo acompañen y de esa forma tratar de convencer a su pueblo y a la comunidad internacional de que resulta completamente necesaria su programada intervención. Pero, o sea, yo no entiendo, o sea, bueno, claro, o sea, supongo que es porque ellos juegan, ¿no? O sea, los que ahora tienen veintitantos, 30 años, cuando empezó la guerra de Irak, eran muy pequeñitos, ¿no? O sea, seguramente ni siquiera saben todo el rollo de las armas de destrucción masiva falsas y tal. Y bueno, ya no te digo el timo de la bahía de Tonkin o el incendio del Maine o otras, otros timos que han hecho a lo largo de los años para empezar guerras y tal. O sea, nosotros lo sabemos porque, o sea, nos preocupan estas cosas y tal, pero, o sea, el borrego Matrix normal y corriente, o sea, el que solo le preocupa el fútbol y las series de Netflix y toda esta mierda, no tiene ni puta idea de todo esto. O sea, si le dicen que yo qué sé, que Maduro es un narcotraficante y que por eso hay que invadir Venezuela, pues va y se lo cree, ¿me entiendes? Que bueno, ya ves tú qué tontería, ¿no? O sea, Hispanicus, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. La masa no pinta nada ni quiere. Bueno, la base principal es mostrar al país donde ya tienen prevista lanzar las garras del águila, como si allí solo existiera muerte, destrucción y que con la llegada de las fuerzas militares estadounidenses se le devolverá la paz y la democracia, ¿no? Es el meme ese que va por ahí por internet. ¿Tienes petróleo? ¿Tienes petróleo? Necesitas un poco o sea, el tío Sam le dice a Venezuela, ¿tienes petróleo? Ah, creo que necesitas un poco de democracia, ¿no?
O sea, este sería el rollo, ¿no? ¿Tu país tiene petróleo? Creo que necesitas un poco de libertad, ¿no? Como la libertad que trajeron a Irak, que llevaron a Libia y todos estos países que han liberado, entre comillas, ¿no? El ciudadano moderno yanqui debe ser algo así como Homero Simpson. Posiblemente, posiblemente. Yo creo que, o sea, la familia Simpson es, o sea, quizá un poco exagerado, ¿no? Pero, o sea, es una crítica de la, de la familia, de la familia del americano medio. Aunque bueno, también, o sea, también es un poco raro, ¿no? O sea, todos los mensajes subliminales y tal, ¿no? Parece que cuando ocurre algo los Simpsons lo saben de antemano, ¿no? Pero bueno, no sé. Ok. Son muchas las operaciones lanzadas por Estados Unidos contra diversas naciones del mundo y enumerarlas llevaría un largo tiempo, pero citaré algunas de las más relevantes que dan la medida de la agresividad demostrada por Washington para obtener sus objetivos. El 15 de febrero de 1898 estalló el acorazado estadounidense Maine, que se encontraba en la bahía de La Habana, con la excusa de realizar una visita amistosa a una de las dos coloniales que mantenía España en el mar Caribe, Cuba y Puerto Rico. Murieron 266 marineros e inmediatamente los medios de comunicación estadounidense acusaron a España, sin ninguna prueba, de haber volado la embarcación con una mina submarina. 2 meses después, en abril, ese hecho sirvió de pretexto para iniciar la guerra hispano-estadounidense. O sea, solo piensen un poco lógicamente, ¿no? O sea, ¿qué ganaría España en hacer eso? ¿No? O sea, si realmente no hubieran querido ahí a los gringos, pues no les hubieran dejado entrar en el puerto, eso ya. Pero, o sea, claro, o sea, en España tenemos gobernantes bastante idiotas, pero en aquella época eran menos idiotas. Y, o sea, se debían dar cuenta que hacer algo así, o sea, les habría puesto en el punto de mira. O sea, eso es como cuando una situación ocurre, tienes que mirar quién se beneficia de esa situación. Y en este caso en concreto, los únicos que se acabaron beneficiando fueron Estados Unidos, ¿no? O sea, España no se benefició en lo más mínimo. Además, los yanquis han llevado democracia desde siempre, claro. Además, no solo atacaron a Cuba, atacaron a Puerto Rico también, que no tenía ninguna voluntad de ser independiente de España, ¿no? Atacaron a Filipinas y en el camino que iban a Filipinas atacaron a un país que no tenía nada que ver, Hawái. Hawái en aquella época era un país independiente, o sea, se habían independizado hacía poco de los británicos y eran un puto país independiente, no tenían nada que ver ni con España, ni con Estados Unidos, ni con Inglaterra, ni con nada, era un país independiente. Y en el camino que iban a Filipinas, invadieron Hawái también, así por la jeta, y siguen ahí, después de 100, 127 años llevan ahí, después de que, bueno, ahora ya, o sea, la raza hawaiana está casi extinguida, ¿no? La mayoría de los que viven en Hawái, pues son gringos, ¿no? Son yanquis. Pero los hawaianos tenían su rey, tenían su gobierno y todo este rollo, ¿no? Que bueno, volviendo a España, o sea, Cuba y Filipinas sí, había movimientos independentistas que querían ser independientes de España y tal, pero por ejemplo Puerto Rico no había eso, se encontraban bien dentro de España. Y bueno, a, a los filipinos que querían ser independientes les impusieron 40 y pico de años o sea, querían ser un país independiente y en vez de hacerlos independientes, los hicieron 40 y pico de años un territorio de Estados Unidos. A los cubanos, bueno, nominalmente eran independientes, pero fueron un títere de Estados Unidos hasta que llegó Fidel Castro, que pasaron a ser un títere de la Unión Soviética. Y ahora pues son un país, bueno, perdido de la mano de Dios. Pero
Nah, si los gringos no hubieran tocado nada, seguramente pues Cuba hubiera sido independiente también tarde o temprano, ¿no? Quizá pues 10 años más tarde o 20 años más tarde y hubieran sido realmente independientes y no un títere de los gringos. Pobres los filipinos, les mataron 2 millones de personas y hoy hablan inglés y ni se acuerdan por qué. Sí, pero, ¿cómo te diré? El inglés es la lengua franca, igual como antes la lengua franca era el español, pero los filipinos entre ellos, la mayoría hablan, ¿cómo se llama eso? El tagalog, que es una especie de, es un idioma asiático con palabras de español y bueno, ahora también algunas palabras del inglés, ¿no? Pero sí, Tanalog, ¿no? Pero sí, había gente en Filipinas que solo hablaba español. Bueno, todavía los hay, ¿no? Pero muy poquitos. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los comercios, las oficinas, en las escuelas, en muchos sitios, bueno, en las escuelas no, porque los gringos no lo permitían, pero en muchos sitios se hablaba español, ¿no? Lo que pasa que, bueno, los genios de los gringos, seguramente eh, astutamente, en la Segunda Guerra Mundial bombardearon más los barrios donde se hablaba español que los barrios donde se hablaba el, bueno, no sé, o sea, tagalog, tanalo, que es lo mismo, ¿no? Supongo que habrá diferentes. Tagalog pertenece a la familia de las lenguas malayo-polinesias. Luego tienes el chabacano, que es una especie. Lo que pasa es que lo que más predomina es el tagalog, pero está el cebuano, el guaray. La Constitución de 1987 establece el filipino, una versión estandarizada de facto del tagalo como lengua nacional y oficial junto con el inglés. Bueno, el español hace algunas décadas que cesó como primera lengua, salvo por lo que respecta a algunas docenas de familias mestizas terciadas y de origen español en su gran mayoría. O sea, unas docenas de familias en todo Filipinas. Como segundo o tercer idioma es todavía hablado por bastantes personas de la tercera edad. El idioma criollo chabacano es la lengua criolla española, hasta tiempos recientes cuantitativamente subestimada en razón de su carácter suprarregional. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Chabacano y vulgar pensé que era el reggaetón. Ah, pues no sé. Chabacano como malayo no les tienen mucha simpatía por aquí. ¿No? ¿Por qué? Ok. El naciente imperio norteamericano derrotó a las fuerzas españolas y como consecuencia Madrid perdió no solo a Cuba, sino también Puerto Rico, además de Filipinas y Guam. Prácticamente las fuerzas mambisas cubanas estaban a las puertas de derrotar a los colonialistas españoles después de décadas de enconadas luchas. Posteriormente, con el pretexto de la doctrina del destino manifiesto surgida durante el siglo XIX, que cimentó la política expansionista norteamericana, la Casa Blanca intervino militarmente en Haití, Nicaragua y República Dominicana. Mediante la fabricación del incidente del Golfo de Tonquín el 4 de agosto de 1964, en la que Washington acusó al Ejército Popular de Liberación Vietnamita de atacar barcos estadounidenses, se desató otra operación de falsa bandera que dio motivos a la administración de Lyndon B. Johnson para lanzar destructivos ataques contra esa nación asiática. Documentos desclasificados en 2005 por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos determinaron que los informes se habían tergiversado con deliberación y que los agentes a cargo de estas operaciones muy posiblemente sabían que era una manipulación.
Con esa funesta guerra, Washington quería impedir la influencia de la Unión Soviética y de China en la región asiática. Años después, con motivo de apoderarse de los ricos yacimientos petrolíferos de Irak, como afirmó en 2007 en sus memorias el expresidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, y extender su poderío por el Medio Oriente, donde existen extensas zonas de hidrocarburos, la Casa Blanca creó una amplia operación de bandera falsa. El imperio estadounidense y los medios de comunicación hegemónicos occidentales iniciaron una campaña para acusar a Bagdad de poseer armas de destrucción masiva que serían usadas contra los países vecinos y los propios vecinos. No solo los países vecinos, no. Que las podía activar en 30 minutos para atacar a cualquier lugar del mundo. Los mongoles, manipulación del lenguaje, ok. América para los americanos, que según ellos son ellos, claro. La doctrina Monroe que solo la aplican cuando les interesa. Que si habían comprado uranio de Níger, que si tenían camiones camuflados para lanzarlos no sé qué, y que... la puta que los parió, ¿no? Pero bueno, la mitad de la gente sabía que era todo mentira, o sea... Las manifestaciones contra la guerra de Irak en aquella época fue más grande de lo que ha habido ahora con Palestina, ¿no? Pero, o sea, les dio igual, ¿no? O sea, en fin. Años después, con motivo de apoderarse de los... bueno, eso ya lo leí. Amparado en esa falsa bandera, en 2003, Estados Unidos y una coalición integrada por el Reino Unido y otros países de la OTAN bombardearon e invadieron el país árabe para eliminar al presidente Saddam Hussein. Aún hoy, en 2025, Irak sufre las consecuencias de esa demoledora guerra. Como son insaciables las ansias petroleras de Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama demonizó al líder libio Muammar Gaddafi con el fin de derrocarlo en marzo de 2011. Bajo las supuestas masacres de Benghazi, fuerzas de Estados Unidos y la OTAN, con la aprobación de la ONU, lanzaron violentos ataques contra el país árabe. La invasión mató a miles de libios, incluido Gaddafi, quien fue torturado y asesinado por fundamentalistas islámicos reclutados, entrenados y armados por el Pentágono, la CIA, Reino Unido y Francia. Y Francia, el hijo puta de Sarkozy, ¿a que no sabéis quién le pagó la campaña a Sarkozy? Exacto, Gaddafi. El trato era que Gaddafi le dijo, yo te pago la campaña, pero a cambio, cuando tú seas presidente, diplomáticamente Francia tiene que hacer algo para mejorar la posición de Libia, mejorar la imagen de Libia y tal. Y bueno, Sarkozy le dijo que sí, pero o sea, le hizo la pirula, ¿no? O sea, una vez fue presidente, empezó a meter... Claro, ¿por qué te piensas que le han metido a Sarkozy en la cárcel ahora? Pues fue por agarrar dinero de Gaddafi. Por eso creo que lo de la opinión pública es más falso que el... No sé, sí había gente que lo sabía, pero o sea... Tiran para adelante, ¿no? Sarkozy otro yo en sí, tengo entendido que uno de los abuelos o no sé qué es judío. Bueno, todo esto empezó con la independencia de Sudamérica, una operación anglo-francesa. Al pueblo llano no le importaba separarse de España. Nuestros libertadores fueron agentes ingleses y masones. Sí, sí, sí. San Martín había nacido en Argentina, pero era de padre y madre de españoles y solo había vivido 7 años en Argentina. A los 7 años él vuelve a España, pasa la mayoría de su juventud en España, sirve en el ejército español, lucha contra Napoleón con los españoles. Que España en la guerra contra Napoleón estaba apoyada por Inglaterra, pero los ingleses jugaban un doble juego. O sea, en España, o sea, en la España europea, ayudaban a los españoles contra los franceses, pero en América incitaron a la independencia. O sea, que no se crean eso de que no querían hacerse independientes porque eran patriotas, se hicieron independientes de los franceses. No. En América no había ningún francés. O sea, la España europea estaba invadida, pero en
en América seguía siendo España, ¿no? Por eso al tipo este San Martín se lo llevaron a Inglaterra, ahí lo hicieron masón, ahí donde había, se reunió con este, el otro, joder, bueno, da igual, otro de los supuestos libertadores, ¿no? Y bueno, ahí lo ingresaron en la masonería y pues la logia Lautaro, ¿no? Eso de van para Argentina. Eh, o sea, pero o sea, eso no fue un plan que se les ocurrió a los ingleses de un día para otro, ¿no? O sea, hay una cosa que se llama el plan Maitland, que es exactamente lo que ocurrió en América, que los ingleses lo habían hecho pues como 20 años antes o así, ¿no? Sí, sí. Me han preguntado por San Martín en logias inglesas y los anglos no lo conocen. Pero si tiene hasta un monumento en Inglaterra. Es como eso dicen que San Martín se escapó del ejército español cuando en realidad él, como militar que era, se dio de baja antes de viajar. Sí, vale, se dio de baja por motivos personales o familiares, no sé qué dio, pero necesitaba una excusa para irse a Inglaterra. O sea, antes de ir a América, él pasó por Inglaterra. Bolívar sí reconoció que estuvo en la masonería, después se salió y dijo, he visto allí muchos engañadores y muchos engañados. Fabrican leyendas. Busca lo de la logia Lautaro. Mira, hace poco hicimos un programa sobre San Martín con una chica que es argentina, que bueno, ella tiene una imagen más bien positiva de él, pero, o sea, incluso ella explicó esto de la logia Lautaro, ¿no? A ver, ahí está. La logia Lautaro, organización con diferentes filiales, fundada en 1812 por revolucionarios hispanoamericanos, con el objetivo de coordinar acciones para el establecimiento de la independencia de las colonias españolas y sobre la base de los principios del liberalismo. Logia Mausana, Francisco de Miranda, ese es el nombre que no me salía. Este es el venezolano, ¿no? Fundada por el prócer venezolano Francisco de Miranda en Londres en 1798. Dentro de los principales miembros de la Logia Lautaro se encuentran algunos de los más renombrados libertadores del Cono Sur: José de San Martín, Manuel Belgrano, Bernardo O'Higgins y Ramón Freire. Pero ahí lo tienes a Simón Bolívar, Bernardo O'Higgins, ahí está San Martín. Pero o sea, todo esto de la, la independencia de las Américas y tal, los ingleses lo habían planeado en el plan Maitland.
En esa época había logias de todo tipo. Lautaro era una de ellas. A San Martín en América querían matarlo, por eso se tuvo que ir a Francia. Sí, pero eso son diferencias que salieron más tarde entre ellos por el poder. Pero, o sea, la logia Lautaro se hizo con la expresa intención de independizar a América de España y estaba patrocinada por los ingleses. O sea, si no, ¿por qué? ¿Por qué te crees que en Inglaterra tienen un monumento a San Martín? Porque benefició a los intereses de Inglaterra. Piensen si le mejoró algo la vida al pueblo la supuesta independencia. No, no. O sea, la mayoría de los habitantes de Hispanoamérica o se quedaron igual o empeoraron. Pero bueno, quizá una pequeña élite criolla se beneficiaron, ¿no? Porque, bueno, sí es verdad que por parte de España hubo una falta de tacto en el sentido de que solo los peninsulares podían llegar a ciertos lugares de poder, ¿no? Si hubiera habido más aquello de permitir más autogobierno y tal, pues posiblemente las cosas hubieran, bueno, es un poco iluso pensar que se podría haber llegado hasta hoy en día con un imperio español, ¿no? Pero podía haber durado más, bastante más. Belgrano también, sí, que raro, no dicen nada de Juan Manuel de Rosas. Ese no sé quién es. Piensa en los libertarios de tú verás que son los unitarios de ayer y con esos los indígenas son los que más sufrieron después de esa Sí. Bueno, pero lo que les quería decir, el plan Maitland. El plan Maitland se refiere a un plan creado por el mayor general británico Thomas Maitland en 1800. O sea, 2 años después de que se creara esa logia Lautaro, para desintegrar la mayoría del imperio español en América. El plan estaba titulado Plan para la captura de Buenos Aires y Chile y después emancipar Perú y Quito. Cuando llega San Martín, ¿qué hace? Llega primero a Buenos Aires, cruza los Andes hacia Chile, se va a Perú y de Perú se va a Ecuador. O sea, exactamente como lo tenían pensado los ingleses. ¿Y venía de Inglaterra? O sea, no, demasiada coincidencia, ¿no? El plan nunca fue formalmente implementado, pero influenció las guerras sudamericanas de independencia. En la década de 1780, Gran Bretaña estaba buscando expandir su influencia en Sudamérica después de la pérdida de las 13 colonias en Norteamérica que se habían hecho independientes con la ayuda de Francia y España bajo el comando de Lafayette y Gálvez. O sea, como una manera de, bueno, aparte de, o sea, debilitar a un enemigo, pues devolvérsela un poco a los españoles que habían ayudado a los independentistas de Estados Unidos, ¿no? La primera noción de un plan había sido implementado durante la crisis de Nootka en 1790, cuando Gran Bretaña estaba planeando una guerra con España que había apoyado a Francia. El revolucionario Francisco de Miranda presentó sus ideas al gobierno británico y este Francisco de Miranda es el que fundó la logia Lautaro, de la que después se hizo miembro San Martín y Bolívar y todos estos, ¿no? Presentó sus ideas al gobierno británico sobre la independencia de los territorios españoles en América. La idea se puso en movimiento, pero luego fue cancelada una vez la crisis pasó. Sin embargo, en 1795, Nicholas Vansittart escribió otro plan explicando una manera de quitarle Sudamérica a España, que fue conocido como el Plan Vansittart. Este plan luego fue archivado a causa de las guerras revolucionarias francesas, cuando Gran Bretaña y España nominalmente se aliaron contra la Francia revolucionaria. En 1796 España fue derrotada por Francia y fue obligada a aliarse con ellos contra Gran Bretaña. El plan Vansittart fue entonces sacado, desempolvado, pero esta vez bajo el disfraz de Thomas Maitland, que creó puntos adicionales. El plan consistía de los siguientes pasos: conquistar Buenos Aires, tomar posición en Mendoza, coordinar acciones con el ejército independentista chileno, cruzar los Andes, derrotar a los españoles y tomar Chile, continuar a través del mar para liberar Perú. Liberar Perú que, no sé si ustedes lo saben, los peruanos no querían ser independientes. O sea, a los peruanos prácticamente los obligaron a hacerse independientes, ¿no?
Los británicos entonces intentaron 2 veces poner en práctica el plan, pero fracasaron. Intentaron tomar Buenos Aires y Montevideo en 1806 y 1807 durante las invasiones británicas del Río de la Plata, pero fueron derrotados por los españoles apoyados por milicias locales. Bueno, no quiero leer todo, pero porque sería un poco largo, pero, o sea, ven que muchas cosas de este plan de los ingleses coincide con lo que luego hizo San Martín, ¿no? Ha sido esto más, tenían cierto trato despectivo los peninsulares respecto a los criollos. Claro, eso quizá fue un error, ¿no? Sayashira Flor de Lis, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A Buenos Aires los ingleses quisieran ocuparlo. Claro, o sea, como vieron que los americanos no iban a aceptar el dominio inglés, o sea, no iban a aceptar de cambiar los maestros españoles por los maestros ingleses, pensaron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlos nominalmente independientes, ponemos ahí unos estados títere, y esos estados títere los iremos moviendo nosotros desde las sombras, ¿no? O sea, es lo mismo que hacen ahora los yanquis, pero en aquella época la potencia dominante era el Reino Unido, pues ellos lo hacían, ¿no? Para llegar al Perú no se puede cruzar la Amazonia. ¿Y qué tiene que ver eso? Anil 5900. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. O sea, sale el nombre de Miranda, pero no el de San Martín. El de San Martín sale también, lo he enseñado antes, ¿no? A ver. Ah, no, lo solo... A ver, ahí está, ¿no? Espera. Ahí está, la Logia Lautaro. Principales miembros, José de San Martín. O sea, si Miranda, que era el que fundó el rollo, trató con los ingleses y tal, y luego San Martín fue allí, y San Martín hizo pues lo que querían los ingleses, pues bueno, claramente, o sea, uno y uno son dos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos hemos desviado un poco del tema. A ver. Documentos desclasificados en 2005 por la... Ah, no, eso ya lo leí. ¿Cómo son insaciables la... Ah, bueno, eso también lo leí. La invasión... La verdadera razón fue que Gaddafi quería crear una moneda entre las naciones árabes para sustituir el dominio del dólar. En Afganistán, el pretexto para la invasión fue la eliminación de Osama Bin Laden, señalado como el autor de los ataques de las Torres Gemelas en Nueva York, y aún muchos analistas y expertos consideran que fue organizado por el propio gobierno estadounidense y los servicios de inteligencia israelíes. Descarado, el 11S, otro timo. Por eso las innumerables guerras, golpes de Estado y acciones desestabilizadoras dirigidas contra países que no les son afines dan la medida de la peligrosidad que se cierne actualmente contra Venezuela, pues Estados Unidos durante años ha estado creando informaciones de falsas banderas para demonizar al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y a la dirigencia bolivariana, aunque como se conoce el verdadero objetivo es adueñarse de las reservas de petróleo, oro y otros minerales que posee la nación sudamericana. Cada vez se hace más necesario detener esa enorme amenaza militar de Washington contra Caracas. Además, desestabilizaría a todo el Caribe, a la América del Sur, y sus efectos podrían alcanzar al propio Estados Unidos. Altos funcionarios y legisladores estadounidenses emitieron nuevas amenazas contra el gobierno de Venezuela. Este aumento de la retórica hostil coincidió con un mayor despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y un endurecimiento de su política exterior hacia América Latina. Venezuela, the attack on Venezuela. Venezuela has tried to join BRICS. There have been some technical problems, but they have expressed last year aspirations to join BRICS. And Brazil itself is the B in BRICS. So I think a lot of this has to do with the U.S. war on BRICS, the fear of an alternative pole developing in the global south, they would call it. So that, I think, is the backdrop to what's happening. Esta campaña de amenazas se desarrolla junto a operaciones navales estadounidenses en la región, utilizando a países como Trinidad y Tobago, que han asumido posiciones sumisas ante las indicaciones imperiales. El Pentágono reconoció 12 bombardeos en América Latina, 8 de ellos cerca de las costas venezolanas, que resultaron en al menos 61 personas ejecutadas. Estas acciones se llevaron a cabo sin la presentación de pruebas sobre las supuestas actividades ilícitas de los objetivos. National Drug Threat Assessment of 2024 does not even mention Venezuela. Just last year, the DEA, when they're looking at the drug threat problem in the world, don't even mention Venezuela.
and a classified National Intelligence Council report established that Maduro did not control any drug trafficking organization. So they're having to create a narrative out of thin air, just like they did again in Iraq about WMDs. La radicalización de la política exterior responde a la influencia de sectores neoconservadores, con Marco Rubio como figura clave. Este grupo impuso un discurso de guerras por cambio de régimen bajo el pretexto del narcoterrorismo hemisférico. Expertos advierten que el complejo militar industrial estadounidense se beneficia de este nuevo ciclo de confrontaciones que replica acusaciones infundadas similares a las que precedieron la guerra de Irak. Ok, Luis II, si hoy existiera el Imperio Español, ¿cómo estarían los yanquis? Pues bueno, si existiera el Imperio Español, pues sería una superpotencia con 600 millones de habitantes, grandes yacimientos de petróleo, litio, oro, o incluso, o sea, podrían, si hubieran sido listos y no dejarse tangar por los ingleses y cada uno mirar por sus propios intereses regionales, lo que habrían hecho es independizar toda Hispanoamérica en un solo bloque, ¿no? Y que Hispanoamérica fuera una, ¿no? Entonces, o sea, aunque fueran independientes de España, si toda Sudamérica, Hispanoamérica fuera un solo país, sería una superpotencia, brother. Lo que pasa que, bueno, fíjate ahora, por ejemplo, la Nueva España, o sea, lo que hoy es México y Centroamérica, o sea, todo eso, desde Panamá hasta casi Alaska, era España, o sea, y cuando se independizó era México o el Imperio Mexicano, no sé cómo coño lo llamaban. Pero ¿cuántos países hay ahora? Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, brother. No, o sea, en fin. Aquí con frío, aquí también hace frío. Afuera de la calle estamos a 2/0, estamos ahora. Dicen que Gaddafi quería hacer un vergel en el Sáhara con las aguas subterráneas. Sí, había hecho ya un río artificial y... Bueno, tenía planes de esos, por lo menos dentro de Libia, ¿no? Que bueno, eso puede haber jugado un rol, pero lo más importante era el oro y el petróleo, ¿no? Él tenía un plan de crear el dinar de oro y que a partir de entonces Libia y otros países exportadores de petróleo iban a querer cobrar el petróleo en oro. Naturalmente eso no le interesa a Estados Unidos porque el oro, pues bueno, lo tienes que minar, lo tienes que comprar y eso vale mucha pasta, ¿no? En cambio los dólares, pues enciendes la impresora y te imprime, te los imprime a patadas, ¿no? ¡Wey! ¿Qué tal? ¿Quién es ese de los recursos? Tenían casa gratis, suministros gratis. ¿Quién? Bueno. Bueno. Bueno, y siguiendo con este tema, sí, o sea, si te querías ir a estudiar, pues yo qué sé, a una universidad de Europa o Estados Unidos, el gobierno te lo pagaba. Si cuando te casabas, cuando te casabas, el gobierno te daba un crédito sin intereses, etcétera, ¿no? O sea, era el país más rico el país más rico de África. Incluso gente
recibían inmigrantes de toda África, incluso inmigrantes de Europa, o sea, búlgaros, rumanos, o sea, gente de Europa del Este se iban a trabajar a Libia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la jodieron bien a Libia, ¿no? Y, igual que, bueno, todos estos países los jodieron básicamente, o sea, si miras los casos de... Los casos de... O cualquiera, agarra cualquier país de estas intervenciones de Estados Unidos. Irak, Siria, Afganistán, o sea, todos están o igual o peor de lo que estaban. No hay ninguno que haya mejorado. Ninguno. En Turquía se jubilan con 47 años y 25 años cotizados. Pero ¿cuál es la esperanza de vida en Turquía? No. A ver. No, 60 años, brother. ¿De dónde sacas 47 años? La edad de jubilación de los hombres en Turquía se mantuvo sin cambios en 60 años en 2025, igual que 2024. La edad de jubilación de los hombres en Turquía promedio 60 años desde 2009 hasta 2025, alcanzando un máximo histórico de 60 años en 2010 y un mínimo histórico, o eso de 47 años será para las mujeres, ¿no? ¿Tú eres turco, Gary? Turquía elimina la edad mínima de jubilación. Jubilarse con menos de 50 años. Ah, vale, es lo que tú dices, ¿no? No es una quimera ni un canto de sirena, sino la realidad en Turquía después de que su presidente Recep Tayyip Erdogan haya anunciado que elimina la edad mínima de jubilación para acceder a la pensión pública. La edad ya no será un requisito a cumplir, en su lugar se exige un determinado número de años trabajados. Con la regulación que compartiremos hoy con ustedes, aproximadamente 2.250.000 más tendrán derecho a jubilarse. No se aplicará ningún límite de edad para hacer uso del derecho a la jubilación. Bueno, pero también habría que mirar... En realidad se trata... Esta medida solo se aplicará a quienes se dieron de alta en la Seguridad Social turca antes de septiembre de 1999. Ese año se introdujo la actual legislación que exige haber cumplido 60 años de edad en el caso de los hombres o 58 en el caso de las mujeres. O sea, si llevas trabajando desde antes del 99, o sea, pongamos que empezaste a trabajar en 1999 con 16 años. Te podrías jubilar con 41 años. Aunque bueno, supongo que te quedaría una pensión de mierda, ¿no? Pero bueno. Pero ok, o sea, si te jubilaste, si empezaste a trabajar antes del 99 son... Entonces sí, 25 con los 20... Pero si es después del 99, pues te toca trabajar hasta los 60, ¿no? $25 para los hombres, 20 años para las mujeres. Para que luego digan que los musulmanes discriminan a las mujeres, brother. O sea, imagínate una mujer que haya empezado a trabajar en 1999 con 16 años, 20 años, se jubila con 36 años. Bueno, no está mal, aunque bueno, pero eso vi que las mujeres mucho menos que los hombres tenían que cotizar. Mira qué estafa. Bueno, pero no sé cuánto cobran en Turquía. A ver, pensión media de jubilación en Turquía.
160 euros, brother. O sea, ¿dónde vas con 160 euros? 160 euros no tienes ni pa' pipas, brother. Pero bueno, o sea, ok. A ver, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un apartamento, por ejemplo, en Turquía? A ver. Alquiler medio en Turquía. Un piso de 3 habitaciones, lo más barato, 175 euros mensuales. O sea, la pensión que te dan no te llega ni para pagar el alquiler de un apartamento. No, brother, o sea, olvídate. O sea, no es oro todo lo que reluce. Bueno, en fin. Pero bueno, los turcos, o sea, los turcos son gente muy familiar. O sea, si eres viejo, tus hijos te van a apoyar y todo el rollo, ¿no? O sea, poca gente se quedará tirada, ¿no? Aunque bueno, esa es la pensión media, ¿no? O sea, también habrá algunos que cobrarán 90 euros y habrá otros que cobrarán 400, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Cuánto cobramos nosotros en España? Lo mínimo, bueno, aquí en Holanda lo mínimo son 1.300. En España creo que son lo súper mínimo, creo que son 400 euros, ¿no? Fíjate que le he preguntado pensión media, ¿eh? No pensión mínima. O sea, la pensión media en Turquía son 160 euros. De las contributivas son 830 euros. Y las no contributivas, 7.095 euros al año. Eso dividido entre 12. $7.900 dividido entre 658. Bueno, es mejor que lo de Turquía, desde luego. Aunque bueno, un alquiler en España es también mínimo 600 euros, a no ser que estés en un pueblucho perdido de la mano de Dios. Claro, el piso, estamos en las mismas. O sea, en Turquía la pensión son 160 euros y 160 euros y el alquiler te vale 175, aquí la pensión son 680 y el alquiler te vale 600. Bueno, todavía sí está un poco mejor que lo de Turquía. O sea, en España la pensión mínima está un poco por encima de lo que te vale un alquiler. La mínima. Porque fíjate que en Turquía le he preguntado la pensión media. Si le hubiera preguntado la pensión mínima, probablemente me hubiera dicho 90 euros, 100 euros, algo así, ¿no? O sea, que no tienes ni papipas, bro. 550 vale el apartamento más barato en España. Sí, bueno, más o menos lo mismo que aquí en Holanda. 36 años las mujeres jubiladas es alucinante. Sí, pero bueno, eso sería un caso muy, o sea, el caso más extremo, ¿no? Pero, o sea, supongo que la mayoría no se van a jubilar a esa edad, ¿no? Pero vale, ponte que eres una ejecutiva o algo, que cobre, yo qué sé, un pastón. Pues habrá alguna que dirá, yo sí, me voy a jubilar con 36 años, me va a quedar una pensión. Pero si eres, pues yo qué sé, cajera de un supermercado, o mujer de la limpieza, o... ¿Me entiendes? O sea, no te vas a jubilar con 36 años porque te va a quedar una mierda de pensión. Pero sí, habrá algunas que sí se van a jubilar. Por ejemplo, sí, pues, pero bueno, una mujer que esté casada, ¿no? Que en Turquía pues todavía se mantiene la familia tradicional, ¿no? Que aquí en Europa es un desmadre, ¿no? Pero bueno, aquí en Europa es cada uno a su puta bola, ¿no? Pero bueno, una mujer que esté casada, ¿no? Que el marido trabaje, ¿no? Que haya trabajado, pues yo qué sé, un trabajo normal, cajera de supermercado, mujer de la limpieza, o trabajar en una fábrica, lo que sea. Pues dirá, bueno, me jubilo, cobro, la pensión esta, aunque sea una mierda, pero junto con el salario de mi marido, pues es una ayuda, yo me quedo en casa, pues criando los hijos y tal, ¿no?
Pues sí, en ese caso pues estaría bien. Pero bueno, ten en cuenta que es solo para los que empezaron a trabajar en el 99, ¿no? Aunque bueno, pensándolo así, estamos en el 2025. O sea, ponte que empezó en el 99 con 16 años. Ahora tendría 41 años. Pero bueno, jubilarse con 41 años también es una pasada, ¿eh? Bueno, en España yo llevo más de 20 años y me quedan 20 porque no nací turco. Claro, claro. Bueno, en España hubo gente con todo el rollo de las reconversiones y tal. Hubo gente que mineros y tal, que se jubilaron con 43 años algunos. Los prejubilaron con 43 años. Pero bueno. Ok, vamos a ir a otro tema. ¿Por qué Estados Unidos dice que América Latina es su patio trasero?